Y bueno, espero que lo disfruten. Esto es Brindo. Mi sangre atravieso la membrana de tu hablante y llego hasta tu oído soy aire fresco relajante. Traigo buenas noticias, no te espantes, no me auspicia ningún gobernante. Planto medicina, pido pizza, mato el hambre, arreglo mi doctrina, todo atado con alambre. Rompo la vitrina, no hay trofeo que me llame. Nah, no me convence que me vendas esas llaves. Son puertas sobre puertas que se abren. Solo si conectas te das cuenta que te caben. Por cada vez que sientas el llamado contestar. Que no se escuche no significa que no haya amigo. Haciendo conocido no desconocido. Que se rompa el hilo, cosas sin precinto que aprisionan el instinto. Es contrasentido que hace tanto que sentimos que los tiempos ya no son los mismos. Es inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo el instinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo al de ser antiguo que busca unidad, no mundo ambiguo. Es inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo el instinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo al de ser antiguo que busca unidad, no mundo ambiguo. Somos la conciencia misma de las estrellas. La vi venir me anticipe, siempre fue el cíclope de la noticia fake de toda índole, el responsable de todo lo que nos limite, vuelve a esos líderes, cabalar miles de títulos, traigan a esos líderes, quiero ver si son intrífugos, amantes de billetes sin respaldo, que priorizan la pasta, payasos pactan con los antisabios, eternas antinovias en mis labios, la esencia supresora del engaño y lo simple siempre al alcance de la mano, el cómodo alimento de parásitos, dejado como malos hábitos, muertos tácitos, callando árbitros, un sueño lúcido, viajando de ácido, entendiendo el mundo después de tanto, con la conciencia colapsada en este tráfico, es inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo el instinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo amigo, antes de ser antiguo que busca unidad, mundo ambiguo, es inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo el instinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo amigo, antes de ser antiguo que busca unidad, un mundo ambiguo. Somos la conciencia misma de las estrellas. Siendo parte de esta misma selva, soy hija del sol, vengo de las estrellas, qué linda la vida si la canto, porque canto y así vivo, soy hija del sol, vengo de las estrellas. Bienvenidos a este rinconcito de radio que nos damos el lujo de llamar Voz en Alto acá por la 94.5 FM Oriental, que es nuestra casa y nos viene haciendo el aguante como siempre. Yo soy el mono, Jonathan Ramírez. Del otro lado del cristal la tenemos a Vero, como siempre, nuestra radiooperadora, también aplicando la magia ahí. Esta noche, un tema muy interesante, nos vestimos de gala. Hoy viene un amigo a compartir este rato de radio con nosotros. Lo tenemos a Tomás. Bienvenido, Tomás. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esta noche un tema muy interesante, muy profundo y digamos que es el comienzo recién del paso que va a dar todos los conocimientos que vamos a ir haciendo en esta miniserie de 7 capítulos de El Kybalión, que es un libro. Un librazo. La verdad es que tuvo
una reaparición hace un tiempo, pero el conocimiento viene desde muchísimo tiempo atrás. El Kybalión trae consigo 7 leyes o como reglas que dan forma al universo que conocemos y es el mecanismo que mueve las cosas a nuestro alrededor. Este libro, que es ancestral, desde antes de los egipcios, fue escrito por alguien llamado Hermes Trismegisto. Exactamente, sí. Lo que también pensaba es como tiene esta idea de unir la mente con la realidad y cómo nosotros, el ser humano, se conecta con todo lo que está en el mundo. El conocimiento que trae este libro, nunca hablamos todavía de un libro en el programa, Mira. pero me parece que no es solamente un libro común, digamos, sino que es una herramienta histórica de la cual la mayoría de las veces desconocemos el funcionamiento. Conocemos superficialmente, como decíamos, por ejemplo, los dichos comunes, que a veces los refranes hablan de cosas y de mecanismos que vemos en la realidad constantemente, pero no comprendemos del todo, entonces lo conocemos superficialmente. El Kybalión, este libro, habla de 7 leyes, que se les conoce como leyes herméticas, porque fueron escritas por Hermes. Entonces, estas leyes herméticas que, como decías bien, rodea la magia, ¿no? Con lo que ahora podemos decir a través de los avances científicos, que también forma parte de la ciencia. Sí, la ciencia es un poco mágica también, ¿no? Es como, porque hay Wi-Fi. Es Sí. un poco mágico el Wi-Fi. Existen, sí, montones de cosas que desconocemos, Sí, completamente. ¿no? Incluso eso mismo que vos decís, esa magia de hablar del Wi-Fi, yo no tengo ni idea cómo funciona realmente. Nadie sabe cómo funciona. Pero Solo saben que funciona. Sí, la gravedad. Claro. Entonces, en esta miniserie vamos a hablar de las 7 reglas que tiene el Kybalión, o las 7 leyes, que llama 7 leyes universales, Ujú. que regularían o estructurarían el universo mismo. Sí, también más que nada la mente del ser humano. Creo que se abarca mucho a eso y cómo llevarlo a la realidad y que esté todo en una armonía. Exactamente. Vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de Sí. las 7 leyes, como por lo menos para darlas a conocer, que en muchos casos personas que realmente conocen solamente dan a conocer una parte, ¿no?, y se vuelven tremendamente exitosos, pero no explican, en fin, por ejemplo, el secreto, ¿no? La película o el libro El Secreto da a conocer una parte del mecanismo, pero no explica del todo cómo funciona. Incluso toda esta parte de la película del secreto y del libro y de la ley de atracción termina siendo parte del Kybalión, de las leyes herméticas. Claro, del mentalismo más que nada. Sobre el mentalismo es sobre el que vamos a hablar hoy, exactamente, que es la primer ley, que es la que es más abarcativa y la que mayor da lugar al entendimiento de todas las demás leyes, es la ley del mentalismo. Vamos a hacer un breve repaso sobre las 7 para darlas a conocer y después vamos a profundizar un poco sobre la primera ley. La primera, bueno, es la ley del mentalismo. La segunda ley es la ley de correspondencia. Cada ley tiene como un refrán o una frase que describe, o como mejor dicho, Hermes pronunció y nosotros con el tiempo le fuimos dando forma a el mentalismo, pero es como cuando un refrán tiene o una fábula tiene una conclusión, la conclusión es como que es descubierta por cada uno y no está inscrita directamente sobre la historia o sobre la frase. La ley de correspondencia habla de cómo en lo superior o en lo grande se refleja lo más pequeño. Es como un fractal. Mientras más uno se acerca, llega un punto en que vuelve a tener características muy similares o casi iguales a las del grado superior. O sea que de lo chiquito podés sacar lo grande también. Como Hablando exactamente. más en criollo. Sí, también. Y cómo esos se relacionan entre sí. Como de lo chiquito también va a tener cosas de lo grande y lo grande va a tener cosas de lo chiquito. Y como también se afectan entre ellas. Claro.
La tercera ley es la ley de vibración. La ley de vibración dice que todo vibra, todo está en movimiento. Ahora, con el conocimiento de la ciencia y todo, se descubrió exactamente que la materia no es materia, sino que es un montón de átomos Sí, minúsculos partículas en vibrando, movimiento, claro. digamos. La física cuántica que dice Sí. que está en un lugar y está en otro, o en varios lugares al mismo tiempo. La ley de cuerdas que habla de que todo está formado por minúsculos hilos super mega microscópicos que vibran todo el tiempo. Sí, hay algo también en la filosofía antigua, en Heráclito, cuando él pronuncia que no se puede bañar 2 veces en el mismo río, también tiene que ver con esto, porque el río no es el mismo cuando te metiste, cuando te metes al otro día, porque las partículas, como venías diciendo, cambiaron también. Claro. Entonces sí, ya sí. no es ese río original, no es en esencia el mismo río. Claro, nunca vuelve a ser el mismo río Claro. porque constantemente está cambiando. Algo de esto también tienen las vibraciones. Claro. Al estar en movimiento, al estar moviéndose todo el tiempo, no es todo estático, no hay nada estático en sí. Claro. Incluso lo que parece quieto está en movimiento. Claro. Después está la ley de ritmo. Que la ley de ritmo dice que todo lo que se dirige hacia un lado termina teniendo la misma fuerza hacia el otro. Como que todo lo que sube, baja. Como que todo lo que va, vuelve. ¿No es cierto? Es como un espejo. La ley de polaridad. La ley de polaridad dice que todas las cosas opuestas son aparentemente opuestas, sino que son dos extremos de la misma cosa, ¿cierto? Como el calor y el frío. Ahí va. ¿Y lo podemos relacionar también con el bien y el mal, eso? ¿O la moralidad está un poco alejada también de estas cosas? No, porque realmente no podemos dejarlo afuera, Claro. porque pertenece a una regla universal principalmente, claro. o sea, afecta a todos los factores. Y si te pones a pensar un poco también, la ley, al explicar que el bien y el mal son dos polos de la misma cosa, también dice que el límite, el centro que divide el comienzo de uno y el fin del otro. el fin del otro no es como muy estricta. Claro, no es está como muy borro- marcado, digamos. Exactamente, es no como ves la borrosa. línea hasta ahí veo la división. No. Claro, exactamente. Después está la de causa y efecto, Ujú. que todo lo que sucede tiene una causa y que toda causa, Provoca su efecto. exactamente. Esa me gusta porque cuando la hablemos vamos a hablar de el karma, Claro. como los pensamientos, bueno, por ahí vamos a ir también. Y la ley de género, Ujú. que nos habla de un género como, Sexualidad. No, Exactamente. son dos cosas diferentes. claro, género es de generación, Claro. de creación. Para entrar un poco en lo que es el mentalismo, deberíamos tomar la frase, ¿no? O la traducción, mejor dicho, a nuestro idioma de la frase, que da origen al pensamiento del mentalismo. Que esa es que el todo es mente y que el universo es mental. Esa es la frase que define, según Hermes, lo que es el mentalismo. Claro. Y a partir de ahí, la indagación fue dando como los resultados o como las características y como todos los efectos de lo que él en una frase te dio a entender, digamos. Sí, respondió en una sola frase muchas cosas universales, muchas respuestas hacia tantos disparadores que queda a veces corta. Claro. Es que en sí, digamos que el Kybalión es un libro en el cual no te da las respuestas directas, pero sí te da las herramientas para seguir buscándola y Claro. para encontrar tus propias respuestas. Porque, como si bien dices, si todo es mental, todo es una cuestión de perspectiva. Claro, también, sí, sí. Por eso el límite de la polaridad es borroso, porque depende mucho de la perspectiva, dónde comienza y dónde se cruza, digamos, entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera. Claro. Al decir esto, se entiende a muchos, es muy extensa la explicación. Pero vamos a centrarnos un poco más
en la parte útil, digamos, de la herramienta. Claro, llevarla a lo concreto, digamos. Porque en sí es como la filosofía, siempre es la búsqueda de más preguntas. Sí, todo esto mismo tiene mucho que ver con la filosofía, ya porque los filósofos griegos hablaban de leyes de contradicción, leyes... Ay, no me sale. Bueno, la de causa y efecto también es una ley que se discutió hasta la modernidad prácticamente, así que de ahí también hay mucho de filosofía. Eso está muy bueno. Lo que es interesante también es cómo, al tener un poco de psicología, también tiene un poco de filosofía, tiene de mística, de ciencia. Claro. Es como que realmente da lugar a ser llamado una ley universal. Porque es, Sí, porque abarca muchas disciplinas y abarca en todas las dimensiones del hombre, digamos, ¿sí? Del hombre y de la realidad que nos rodea. para explicar un poco por arriba, ¿no? La otra parte, digamos, la parte como más espiritual sería Sí. del mentalismo, podemos explicar que crea como la idea de que todo el universo mismo es una gran conciencia en la que nosotros habitamos. Como esa imagen de caricatura en la que uno es una personita en el sueño de otra persona. Sí. Pero la personita en el sueño es real en su sueño. Sí. Hay una película como El Origen. Claro. ¿Qué pasa con esas personas que vivían en esos sueños, ¿no? ¿Qué será de esas realidades? ¿Son simples espectros de la mente nomás o tienen su... Como inteligencias artificiales, digamos. Claro, también. ¿no? O tienen su individualidad. Como siempre está este margen, ya cuando hablamos de cosas así metafísicas, Claro. como queda esa duda, esa... ¿Cómo lo podríamos llamar? Como ese, no sé si miedo, pero algo de que a la vez perdés esa individualidad que vos tenés porque es algo mucho más grande que vos no lo podés llegar a alcanzar. Claro. Pero es un miedo hermoso. En esta conciencia, ¿no es cierto? Esta gran mente viva que se mantiene constantemente creativa y en movimiento en la que habitamos, ¿no? Si fuera un sueño, o sea, cuando yo estoy soñando, en mi sueño soy real igual, ¿no es cierto? Vos cuando te caes lo sentís, cuando tenés miedo, cuando estás comiendo lo que más te gusta arriba de una mesa, lo estás sintiendo. Sí, hasta, no sé, los sueños más lujuriosos suceden ahí también. Claro. Como lo sentís. Y es más, hay tribus también, no sé con exactitud qué tribus, pero tomaban al sueño como una vida en paralelo. Claro. Como es la otra vida que estás viviendo también. No es como el sueño, como muy apartado. Y es más, por algo también el psicoanálisis le da mucha importancia al sueño. Está el sueño lúcido, están Claro. los viajes astrales. Claro, o cuando, esto mismo hablando del psicoanálisis, como cuando Freud los inducía, los hipnotizaba, exacto, para sacar lo consciente. Claro, para poder hablar con el subconsciente directamente. Claro, para sacar lo inconsciente a lo consciente. Claro. Y bueno, esos también están en un estado de sueño muy elevado. Por eso algo tiene que haber en el sueño para todo eso. Entonces podríamos decir que en esa gran mente nosotros tenemos nuestra propia pequeña mente individual, ¿no es cierto? Como por ejemplo en un lugar en donde existen montones de animales, ¿no? Que sean todos iguales, cada uno igual tiene su propia individualidad, como un montón de caballos o como, por ejemplo, yo tengo perros y varios son de la misma raza, pero tienen distintas personalidades. Claro. Y interactúan con vos de manera diferente también. Claro, y entre ellos mismos. Claro. Sí, personalidades, tío. Claro, también. Y en esta conexión que nosotros tenemos con esta mente gigante, existe una transmisión de esa información, ¿no es cierto? Esta realidad nos afecta a nosotros afectamos esta realidad. Nosotros pertenecemos. Claro, es esta ley de lo más grande a lo más chico y cómo interactúan. Entonces, en este
transcurso en el que nosotros todavía estamos conscientes y trabajamos y nos levantamos a la mañana o haces esto o haces lo otro, nosotros nos sentimos divididos, ¿no? Como puesto adentro un hámster en una jaulita, no pertenece ahí, entonces nos sentimos como apartados de la realidad. Sí, creo igual que eso también pasa porque la sociedad hoy en día es como se pregona más el individualismo y alcanzar las metas por vos mismo que algo más colectivo. No está tan de moda, si lo queremos poner, en alcanzar las metas en grupos colectivos, sino en que uno alcance las metas para sobrevivir uno. Claro. El individualismo sería, ¿no? Sí, Como sí. que uno salvate vos y deja al resto y que el se resto maneje. que se maneje, claro. Este efecto, ¿no? Que también tiene que ver con la causa del efecto, ¿no? Que las causas y las cosas que nosotros hagamos ahora también afectan a las que van a suceder después. Claro. ¿No? Si yo del agua que bebo todos los días le tiro basura, va a llegar un momento que me voy a contaminar a mí mismo, ¿no? El efecto llega después de la causa. Sí, o peor, después no a vos mismo, pero capaz a tus hijos y a tus nietos. Que Claro. capaz que vos no los querías, no les Claro. querías hacer daño. Exactamente. Entonces podríamos decir que todas las acciones que nosotros realizamos tienen una conexión directa con nuestro pensamiento, ¿no? Si yo soy consciente de que si ensucio esto no lo voy a poder beber, el pensamiento está diciendo no lo hagas porque sabes cuál es el resultado que vas a tener. Todo el pensamiento constantemente nos está guiando por qué cosas deberíamos o no deberíamos hacer. Claro. El pequeño inconveniente es que al no conocer realmente el funcionamiento de nuestra propia mente, está funcionando como un automático, ¿no es cierto? Vos tenés un portón eléctrico que cuando apretás un botón se abre y cuando apretás se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Si vos lo dejas andar solo, va a abrir y cerrar constantemente. Sí. No vas a saber cuándo abrir y cuándo cerrar. Cuando uno no controla y no presta atención a sus propios pensamientos, empieza a funcionar con los pensamientos influenciados por lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Ya sea un presidente, un líder religioso, un artista, ¿no? Sí, sí. La música, la cultura en sí es lo que te predispone para vos formar tu pensamiento y armarte tu mapa mental, digamos, de tus ideas. Te dan como un estándar, ¿no es cierto? Claro. Te dan como, mira, tenés este pack, ¿entendés? Para la gente normal y los que quedan afuera, los que no están de acuerdo, quizás a gusto, son separados, ¿no? Son como, no sé si decir discriminados. Sí, como marginados, digamos, Claro. también de todo eso. Como si fueran inadaptados. ¿no? Claro. Como si no se hubieran adaptado a la tendencia. O no la comprenden. Claro. Entonces como en esta tormenta de cosas que nos van influenciando constantemente, van domesticando nuestra mente, ¿no es cierto? La forma de vestir de ahora, hace 50 años atrás, te metían preso. Sí, sí. Hace 50 años atrás de eso, capaz que eras un loco. Y así como se fue amasando esa forma en que nuestra mente crea las cosas y va queriendo y deseando, es el adoctrinamiento que nos fueron dando. Y por eso muchas veces uno tiene una vida de la cual no sabe qué es lo que pasa, pero no es tu vida. No entendés qué es realmente lo que está pasando pero por qué no te gusta. Claro, yo tengo trabajo, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo todo, pero no hay algo que no estoy encontrando. Exactamente. Hay una alegoría, que es la alegoría de la cueva, que explica cómo el grupo, ¿no es cierto?, al discriminar o marginar a este individuo, muchas veces pierde la Sí, pero capacidad. primero habría que explicar un poco cómo funciona esta alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna fue escrita por Platón en la República y él usa metáforas para llegar a una teoría filosófica. Él quería explicar lo del mundo de las ideas. El mundo de las ideas es básicamente
está la idea de mesa acá presente, pero en el mundo de las ideas es la idea perfecta de mesa. Todas las mesas tienden a esa idea perfecta. Ahora, explica muy bien con la alegoría de la caverna su tesis filosófica de la teoría de las ideas, diciendo que había un grupo de esclavos encerrados en una caverna que le transmitían imágenes. Le transmitían imágenes por una fogata y con imágenes de la forma del mundo, de un árbol, de una montaña, de tales cosas, y les iban como domesticando la mente y ellos estaban atados. En un principio estaban atados, porque después los desatan, pero al estar tanto tiempo quietos y atados, esos esclavos no se dan cuenta que estaban desatados. Eso me parece re loco igual también. Sí, y es real. Claro, porque vos te adecuás a eso y ya no podés salir. O es muy difícil hacerlo. Sí. Cuestión que hay uno que se libera. Igual, qué raro que para Platón sea el filósofo que se libera. Siempre son ellos, ¿viste? Los filósofos. Se libera y logra salir de esta caverna. Sale de esta caverna y sale, como una persona que estuvo todo el tiempo encerrada en la oscuridad. Al salir afuera, que está el sol de las 12 del mediodía, te da de jeta. Entonces no puede ver nada. Se le cega toda visión. Hasta que en un momento se le empieza a acostumbrar y empieza a percibir las cosas como son. Y dice, me estafaron todo este tiempo, me estuvieron cagando, básicamente. Y él dice, no, pará, no puedo quedarme yo solo con esta información. Tengo que volver y decirle a mis compatriotas que afuera hay un mundo. Esto también tiene igual que ver con la propia idea de cómo funcionaba la Grecia antigua, donde era todo muy en comunidad, y si vos no pertenecías a la comunidad, te rajaban, te volaban y ibas al exilio. Y es más, muchos antes que el exilio preferían la muerte, porque estar exiliado era lo peor que te podía pasar, porque no tenías patria. Bueno, es un paréntesis. Esta persona que vio todas las cosas como son vuelve a querer explicarle a los otros esclavos que eso no es verdad lo que está sucediendo, y lo vuelve y lo tratan como loco. Y no aceptan, no quieren saber nada, esto es pura mentira, estás diciendo boludeces, no. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo de las ideas que decía Platón? Bueno, el Platón representaba el bien como la idea suprema, que todo regía eso, y él lo representa con el sol. Por eso mismo del sol dándole de lleno y no puede ver bien las cosas. Pero es bastante linda esta alegoría y se puede llevar por un montón de cosas. Es más, la literatura la ha citado un montón de veces, películas la han citado un montón de veces. Creo que, no sé, el libro tendrá 2500 años y hasta hoy mismo la seguimos repitiendo y la seguimos viendo en escuelas, en facultades, en todos lados. Así que, y tiene tanta vigencia como cuando lo dijo hace 2500 años. Más por el hecho de, no sé, tenemos televisores que reproducen esas mismas imágenes que no es la realidad, sino son puramente imágenes, y nosotros lo vemos como, sí, es eso. Ah, sí, yo la montaña la vi, conozco la montaña esta porque la vi en la televisión, pero vos no la viste. No sé, ves las noticias, lo que pasa, y, sí, yo conozco de esto porque lo vi en televisión, pero vos no estuviste ahí, ni te involucraste, ni nada. Entonces es como ese pensamiento para mí, desde mi punto de vista, es como muy hermoso, ya que no tiene temporalidad. Y que pueda llegar a pensar eso una persona hace tantos años, no sé, a mí me vuela la cabeza eso. Es verdad que tienen la misma vigencia, ¿no? Porque la sociedad en sí misma tiene como sus propias reglas también. Claro. ¿No? Y estas reglas son las que siguen rigiendo hasta el día de hoy. O sea, la sociedad nunca se transformó en comunidad, en la cual todos nos ayudamos entre todos. Entonces la sociedad, al tener esa especie de gobierno o dominio, ¿no?, sobre el grupo, crea ciertas leyes que siempre van a ser en pos de su propia supervivencia. Sí, igual también convengamos que
llevar un experimento y ver cómo sería la sociedad en donde no hubiera leyes o gobernantes, sería como muy caótico. Interesante de ver, eso seguro, pero para mí yo creo que el hombre necesita de algo que le diga, no, pará, hasta acá llegaste porque te estás zarpando. Claro, que ponga límites. Claro. La parte interesante que me llamó a mí mucho la atención es cómo, lo que decías al principio, uno se acostumbra a algo, ¿no? Toma una costumbre, un hábito, y cuando tuvieron la oportunidad de irse, o por lo menos verificarlo por su propia Claro, sí, experiencia. a ver, este loco dice la verdad o no. Claro, ni siquiera hacen el esfuerzo de comprobarlo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuando, por lo mismo en la actualidad, ¿no? Cuando por lo mismo uno sabe que lo que el otro dice es solamente lo que el otro dice, ¿no es cierto? Es como vos decías, si la experiencia propia es solamente una idea. Claro, claro, claro. Y así es como esta realidad que nosotros vivimos, no solamente que vemos, sino que vivimos, es como si fuera una gran escenografía. Sí, una puesta en escena, onda Truman Show, más o Claro, menos. en la que nosotros estamos actuando de dobles y solamente cumplimos ciertos roles sin expectativa. Sí, sí, sí. Y ahí creo que cuando caes en eso, es como decís, bueno, o sigo en esto, o hago un cambio, y después, ¿qué representa ese cambio también? Porque no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo, y más, como decíamos hoy, que la sociedad está más individualista que nunca, y tenemos tantas necesidades que cubrir, que primero hay que priorizar otras cosas antes de uno mismo. ¿No? Es como muy difícil hacerlo. Y también la búsqueda, ¿no? Claro. El empezarlo. El decir, bueno, a partir de hoy quiero ver o quiero saber o quiero hacer o quiero tener pero una búsqueda en beneficio o en satisfacción propia. No por una satisfacción impuesta por el grupo, ¿no? O sea, vos tenés que Claro. tener un auto. Sí, ¿Entendés? sí. Porque si no es como que, no, pero el deseo tuyo capaz que vos querés una guitarra. No te interesa el Vos auto. querés una bici, ¿viste? Claro, No, yo quiero andar en bici, no quiero un auto. También es muy interesante el hecho de cómo el grupo toma como real algo, ¿no es cierto? Y aquel que no está de acuerdo con lo que se conformó como real, está errado. Sí, muchas veces ¿Cierto? pasa, esto está como psicológicamente demostrado, de que por más que vos pienses que estés cerrado, si todo el grupo afirma algo, vos terminás afirmando eso. Claro, te convence. Había un estudio que no sé qué se hizo el siglo pasado, de que llamaban a una persona y había otros actores que estaban en complot con el que estaba haciendo el experimento, que decían 2 más 2 es 5, ponele. Eran otras cosas, no era así tan fácil. Claro. Y todos decían, sí, está bien, sí, está bien, sí, está bien, sí, está bien. Y el otro que pensaba que estaba mal, no lo decía. O había, no sé, un 70% que decía que estaba bien, 2 más 2 es 5, y otro 30% que decía, no, está mal. Y Claro. mantengo mi postura. Entonces es como siempre nos vamos amoldando a un grupo y tratamos de pertenecer en ese grupo. Y pertenecer a veces es ir en contra de lo que creemos nosotros. Yo hablaba el otro día con un compañero y hablábamos, por ejemplo, de cómo, así como a estas personas su pensamiento los limitó a ni siquiera comprobar si realmente era verdad o no, o siquiera si se podían mover por estar atados, Sí, toda, toda nuestra realidad se forma de la misma manera. Porque yo le digo, ¿y si yo te digo a vos que yo creo en los ovnis o en los fantasmas? o que no, vos le decís, yo lo vi. Yo lo vi, Claro. claro. No es yo creo, es yo lo vi. Claro. Y, por ejemplo, hay casos en los que hay dos personas sentadas y uno lo ve y el otro no. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es realmente la verdad? Yo creo que debe ser el que lo ve, ¿no es cierto? Porque no puede engañarse a sí mismo a un sentido. Pero cómo nuestra creencia limita nuestras propias capacidades de poder experimentar
ciertas cosas. Claro, sí, y si hilamos más fino, también tendríamos que decir que el lenguaje nos limita en cuanto a eso, porque capaz no hay palabras para describir ciertas cosas y bueno, estamos limitados en cuanto a eso. Toda nuestra vida va a ser limitación. Eso hay que aceptarlo y hay que convivir con eso, más que nada. Hay diferentes formas igual en las que uno expresa las cosas más allá del lenguaje, ¿no es cierto? Como por ejemplo el lenguaje corporal, ¿no es cierto? Yo te puedo estar diciendo una cosa y Claro, mi pero cuerpo vos te está lo diciendo otra. interpretás con el lenguaje con el que escribís, con el que pensás. Claro. O sea, todo termina en eso, en el lenguaje, en fin. Y cómo eso te limita por las cantidades de palabras que tenés, cómo las conectás y bueno, y así. Claro, Pero obviamente es una guerra que no le vamos a poder ganar al lenguaje. claro. Eso ya la tienen ganada hace ratos, así que... Y aparte la experiencia también, como las mismas palabras a diferentes personas le afectan de diferente manera. Claro, también. ¿No es cierto? Ahí es como la realidad se transforma en nuestra forma de experiencia solamente. ¿No es cierto? En la misma situación, el que ve el fantasma va a estar asustado y el otro no va a sentir nada porque no está viendo nada. Solamente se va a sorprender cuando le vea la cara de pánico al que tiene al lado. Claro. Entonces, la experiencia de cada uno es lo que le va dando forma. Es muy interesante. Yo he hablado varias veces de Grinberg, de Jacobo Grinberg, que era neurofisiólogo en la Universidad de México y estudió chamanes, es currículum larguísimo. Él decía que existía, digamos que fue la primera teoría científica sobre la Matrix, Claro. lo que él hizo. Él dijo que a nuestro alrededor existe un campo de energía que afecta directamente a nuestra mente y a nuestra conciencia. Esta hace un proceso que nos da como resultado lo que nosotros vemos como realidad, Claro. ¿no? Lo que nosotros sentimos como una mesa, lo que nosotros escuchamos como lo que yo te estoy hablando ahora, Sí, sí. y que cada uno tiene su propia percepción de esta realidad, ¿no? La realidad es una y nosotros somos independientes y cada Observadores de esa realidad una, digamos. claro, Sí. compartimos Claro. la misma realidad. Pero si existe una unión entre esa realidad que afecta a nuestra mente o a nosotros mismos, nuestra experiencia, porque no solamente la mente, sino el espíritu y el alma y todo también sucede Sí, un poco con esta la realidad. mente y el alma es como medio parecido, Como ¿no? que no tienen el límite Claro. tampoco definido. Como que la mente podríamos decir que es más de lo psicológico y el alma es como más de lo espiritual, pero serían en definición prácticamente lo mismo. Sí, no es- Órganos inmateriales en el cual nos desenvolvemos nosotros. sí, tal cual, tal cual. Si existe ese hilo conductor, ¿no es cierto? Significa que hay una conexión directa de nosotros con esa realidad. Claro. Y si esa realidad influye o interfiere en nuestra mente tendría que tener la misma capacidad de, por esa misma conexión, interferir directamente con la realidad. Claro, y si vamos a Hermes, todo esto interactúa también. Claro, es un mecanismo. Claro. Vos fíjate que me hace acordar a Matrix porque es como el ejemplo vívido en la cual él recién empieza a tener todos esos poderes de Matrix que Claro, tiene que se los injertan ahí. cuando empieza a creer. Claro, porque él se injerta información, entonces puede hacer cosas, artes marciales, disparar, todo. Pero él empieza a deshilar la Matrix en el momento en que él empieza a darse cuenta de que él es el elegido. Porque él cree que él es el elegido y toma conciencia de que en donde está realmente es un holograma. Sí, igual, fíjate que también lo podemos vincular con algo que decíamos, es que los demás se lo dicen de que él es el elegido, y él se lo cree porque los demás se lo dicen de que él es el elegido. Exactamente. Claro, tienen que ver otra vez con la misma alegoría de la caverna. Claro. Vuelve otra vez al principio de que el otro forma parte de lo que uno mismo es. Sí, sí. Lo loco de esto, de la película esta, es que también los directores, las directoras ahora, porque hicieron cambio de género, lo que trataban de hablar ellos era de cómo se sentían diferentes a los demás en cuanto a esto del cambio de género, toda esta cosa, de que ellos eran hombres pero se sentían mujeres y querían salir de la Matrix, y salir de la Matrix era esto.
Y ahora escaló a cosas que ellos no imaginaban, ¿no? Claro. ¿no? Pero para mí lo representa muy bien a la alegoría de la caverna Matrix. Ahora, la parte esencial del programa va a ser cómo se aplica y cómo funciona realmente este mecanismo. Claro. ¿No es cierto? Una vez que entendemos y aceptamos y empezamos a ver que realmente esta conexión entre la mente y la realidad funciona, somos responsables también de lo que nos va a pasar a nosotros mismos, ¿no? Uno tiene una responsabilidad severa para con las cosas que te van a suceder a vos mismo. Claro, obvio. Y para lo que sucede a tu alrededor. ¿Te parece si lo dejamos y vamos a un corte? 5 minutitos y volvemos con la segunda parte. Buenísimo. Ya volvemos, una pequeña pausa publicitaria y regresamos con más Voz en Alto. ¿Seremos la radio del otoño o no seremos nada? Sí, medio extremo, pero real.